Es un domingo muy especial porque es nuestro día de jóvenes comunicadores, ¿sí? Aquí en ICB no solo creemos que la siguiente generación es el futuro de la iglesia, sino que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros adultos jóvenes son ese futuro ahora y aquí. Y ellos están en buenas manos, no solo porque sea ICB, sino de la iglesia de Cristo, porque Él está derramando su espíritu en nuestros hijos, en nuestros hijos, y están profetizando y está derramando ese espíritu en ellos, y lo vais a ver hoy, porque tenemos 9 comunicadores formando parte de esta mañana, y ha sido increíble ya estos servicios pasados. Pero estos niños, estos adultos, no están llamados de forma accidental, están escogidos por nuestros líderes de los niños, de los adolescentes, y estamos yendo en una serie de disciplinas espirituales. Y hoy vamos a hablar sobre la disciplina de la oración. Y no es un mensaje que podáis recibir todos los domingos, es un mensaje especial y puedes tomar notas, de hecho debes tomar notas para poder poner en práctica durante la semana. Y voy a darte un poco de instrucciones. No eres solo un espectador, sino que también eres un animador. Por eso que vamos a practicarlo. Cuando venga alguien nuevo, vamos a hacer esto, vamos a chillar, vamos a dar ánimo y sí, vamos a soportarlos. Lo has pillado, perfecto. El primero en compartir hoy te puede parecer un poco familiar. Yo no la he escogido, pero va a venir Julia Carrano. Buenas tardes, yo soy Julia y tengo 11 años. Hoy voy a hablar sobre la oración, pero antes de empezar tengo una pregunta. ¿Alguna vez has tenido un tiempo difícil en orar o incluso orando solo? Si lo has tenido, bienvenido, porque todos hemos estado allí. Hoy vamos a ver en las Escrituras y vemos cómo el Señor nos explica cómo orando juntos pasan cosas increíbles cuando oramos en grupo. Y vemos en Hechos cómo el Espíritu Santo se derrama en el pueblo de Dios en oración. La oración significa algo diferente para cada uno de nosotros, pero para mí, cuando yo escucho esto, yo pienso en la noche, con toda mi familia. Me recuerda el momento en el que tomamos oración, de orar juntos. Y orar juntos con tu familia, con tu gente, es algo especial y tenemos que hacerlo. Porque tú puedes orar por liderazgo, por guía. En Hechos 4, del 24 al 31, es la respuesta de los creyentes después de la iglesia cuando se reunió juntos. Estaban orando juntos y ellos no solo oraron de que estuvieran o fueran salvos, sino que fueran valientes para continuar hablando sobre Dios, sobre Jesús. Y esto es lo que nos recuerda, es que Él es poderoso, presente y disponible para nosotros. Y esto nos ayuda a enfocarnos en su palabra en vez de nuestros propios miedos. Y esto yo lo he visto en mi vida en 2020, cuando mi madre fue diagnosticada con cáncer. Tuve un momento muy difícil porque tenía miedo y cada noche orábamos para que ella fuera salvada y le pudieran dar sanidad, y eso ha sucedido. Pero hay otros momentos que no nos responde como yo quisiera, ¿no? Como por ejemplo con mi abuela, que yo quisiera que él la sanara, pero eso no ha pasado y ahora pues la ha salvado de otra forma y ahora está con ella en el cielo. Pero aparte de todo esto, nos sigue dando ánimo, confort y ese sentimiento de su presencia. Y yo no sé qué estás pasando, no sé qué con lo que has traído aquí. Y esto es lo que sé, pero Dios no quiere que lo lleves tú solo y que lo pases tú solo. Así que mi reto esta semana es que te reflexiones en estos versículos, qué significan para ti, y que encuentres a alguien con quien orar por esto. Porque cuando tú oras con alguien, algo poderoso va a pasar. Gracias.
Yo no puedo hablar ahora mismo. Increíble. Esto es lo que está haciendo entre nuestros hijos y hijas. Dad gracias a los que llevan el Ministerio de los Niños y los voluntarios, porque están derramando sus corazones ahí con ellos y nuestros hijos se están aprovechando un montón de la palabra del Señor y no se están conteniendo, se están entrenando y tenemos que entrenarlos para que puedan crecer de esta manera. Amén. El siguiente en venir es Kelly. Buenos días, yo soy Kele, yo tengo 24 años y voy a empezar diciendo es que pensamos que la oración es algo increíble, suave, gentil y espiritual, pero para mí ha sido al menos algo muy difícil y para mí es un clamor o un silencio o simplemente sintiéndome sola, pero es seguir diciendo que Él siempre ha respondido mis oraciones en diferentes maneras, pero lo ha hecho. Voy a explicar un poco sobre mi historia y después puedo enseñarte una escritura, pero yo crecí en una familia cristiana. Siempre conocí y supe sobre Dios, pero no lo conocí realmente ni experimenté su presencia hasta cuando era un poco más grande. Sentía que estaba un poquito lejos de mí al principio, pero mi identidad, yo era muy pequeña en ese entonces, sufrí bullying en la escuela, me sentía que no era suficiente, no sé, no me sentía amada. Y eso me hizo pensar de que no pertenecía a ningún sitio. Después, cuando tenía 14 años, me mudé a Londres. Estuve sola con mi padre, obviamente, pero no tenía amigos. Era un idioma nuevo y por eso sufro, por eso. Ahora puedo hablar inglés, por suerte, pero sufrí. Pero Dios me dio amigos en ese momento. Yo oraba por amigos y sentirme formar parte de algo. Y después, unos años después, como 6 años después, empecé a encontrar pues mi iglesia, encontré familia espiritual allí y me hicieron ver que Dios me respondió a esa oración que yo hacía cuando hacía muchos años que la hice. Pero tomó tiempo. No nos responde muchas veces como queramos, ni en el tiempo en el que queremos, pero Él escucha, siempre escucha. Y aun cuando yo estaba en mis 20, cuando no conocía realmente a Dios, yo le presenté lo que había en mi oscuridad, cuando incluso quería acabar con mi vida porque tenía depresión, quería acabar con todo. Yo le presenté eso en mi habitación, sintiéndome sola. Empecé a llorar muchísimo, muchísimo. Pero después una de las cosas que yo recuerdo es entregándome de esta forma. Yo lloré, Padre, simplemente Padre, y realmente sentí sus brazos alrededor de mí y me decía que tú eres mi hija y te tengo, te sostengo. Y en el momento lo conocí y yo le amé, me enamoré de él, pero después algo pasó, alguien rompió mi corazón y me volví a romper en pedazos y estaba muy triste. Y clamé mucho al Señor. Simplemente necesito sanidad, la necesito, pero lo único que escuché fue silencio. Y esto fue muy difícil para mí, porque pensé, Dios me ha abandonado, simplemente se ha ido. Y después, la cosa es que, lo triste es que yo creí eso, pensé, me fui. Si tú no estás aquí, Dios, está bien, dejo de orar. Y de hecho hice eso, pero en el interior yo confiaba en que Él estaba ahí, que Él me seguía sosteniendo. Yo estaba dejando de orar, pero en el momento en el que oraba, yo sabía que estaba aquí, conmigo. Y aquí es donde yo puedo decir que lo hizo en su tiempo, no en mi manera, pero Él lo hizo. Él me preparó para todo este viaje que yo estoy teniendo, me reconstruyó, formó mi carácter y todo, lo hizo todo. No me di cuenta hasta ahora. En el momento no lo veía, pero ahora lo puedo ver y lo veo en Lucas, que habla sobre la parábola de una señora que insistía. Ella oraba y nunca se rendía.
una viuda que insistía y quería conseguir que el Señor la ayudara. Esta señora la perseguía de forma loca y ella presentaba su necesidad al Señor, pero por eso mismo, por esa petición repetida, el Señor la escuchó y escuchó su clamor. ¿Por qué los demás no hacían lo mismo? Ella lo hizo día y noche, sus peticiones, porque ella va a conseguir eso que está pidiendo. ¿Cuántos de vosotros, cuando yo vuelva, van a tener esta fe que tiene esta mujer? Ella continuaba pidiendo, tenía persistencia y esto es lo que marcó la diferencia de los muchos que le seguían. Continúa orando, tomando esos pasos. Te doy ánimos de que puedas hacerlo. Ora una vez más. Sigue tocando la puerta y después vas a sentirlo. No te rindas. Sé que es complicado cuando te sientes desesperado y sin esperanza, pero Él está aquí y no te rindas. Gracias. El poder de la persistencia continúa picando, orando. Gracias. Yo pensaba que lo iba a hacer en español, pero lo has hecho en inglés. Eso fue increíble. El siguiente va a ser Obed. Adelante. Un momento, que me estoy preparando. Vale, perfecto. Gracias, Brandy, por esto. Hoy tengo el privilegio y han confiado en mí sobre oración honesta y voy a empezar con una oración. Vamos a orar. Padre lleno de gracia, nos postramos ante ti, el Señor soberano de la historia y la redención. Desde la eternidad pasada te propusiste derramar gracias sobre pecadores indignos a través de la sangre de tu amado Hijo, que nuestras vidas redimidas y santificadas por tu Espíritu sean vasijas de alabanza para las riquezas de tu gracia. Amén. ¿No es una oración increíble esta? Es increíble, ¿no? Pero esto parece que esto yo lo hubiera sacado desde mi corazón. Es una oración increíble, pero no fue honesta desde mi corazón y no porque no fuera bonita. El problema es que yo ni siquiera la he escrito esta oración, la ha escrito el ChatGPT. Y antes de pensar esto es lo único que ha escrito ChatGPT, os lo prometo. Lo otro es yo y el Espíritu Santo, os lo aseguro. Os lo prometo. Pero yo no he escrito esta oración. Así que esto tiene mucho que ver con nuestra historia con Él. Y yo lo he podido incluso decir con mi boca, pero no estaba mi corazón en esas palabras. Y este es el problema real. Estas palabras son increíbles, pero no sirven al Señor, no me traen más cerca del Señor. Y esto es porque la oración honesta es lo que construye una intimidad entre tú y Dios. Salmos 34, 17 dice, los justos claman y el Señor los oye. Y date cuenta de que no dicen que dices palabras bonitas, no, sino que dicen clama. Y no significa que sea todo perfecto y bonito, sino es algo humilde para expresar esa necesidad. Y necesitas un sitio vulnerable y honesto para hacerlo. Podemos traer nuestras parejas, nuestras familias para crear estos espacios y confiamos en eso. Y eso es un espacio que tú puedes invitar a Dios. De hecho, para tener esta honestidad, durante el retiro que tuvimos de Awaken, estuve en un taller que lo llevaba Tibi y estábamos animados a escribir una palabra sobre una mentira sobre que estábamos creyendo y después una verdad que contradijera esa mentira. Así que lo hice y yo escribí algo de lo peor que yo creía sobre mí, algo que he llevado durante toda mi vida, que me hacían sentir avergonzado y que he estado cubriendo. Pero después me di cuenta de que
Él me estaba creando en su imagen. No paré allí con esas cosas vergonzosas, sino que me diera una verdad para contrarrestar esas mentiras. Y tenía mucho miedo, la verdad. Tuve mucho miedo de que Él no viniera a darme esa verdad que necesitaba. Y muchas veces nos pensamos y nos creemos que estamos parados allí, de que Él no nos va a dar una salida a todo eso. Pero en ese momento escribí una verdad. Y alguien en la noche de oración, de adoración, vino una persona, empezó a orar por mí y vino. Y de repente paró en su oración por mí. Y no estoy mintiendo, pero estaba recitando palabra por palabra la verdad que yo escribí, que contradecía esas mentiras que me estaba creyendo. Y yo me pensé, ¿qué está pasando? Esto está siendo muy loco. Y mi reacción de eso literalmente fue partirme de risa. Estaba empezando a reír muy heavy porque estaba en shock. No era lo mejor en el momento, obviamente, pero estaba sorprendido. No sabía cómo reaccionar. Y cuando acabó la oración, estaba pidiendo perdón y estaba explicándole por qué me estaba riendo y pensé, es interesante porque ella pensaba que no sabía lo que decirme, pero le pedí que me diera las palabras para orar por ti. Y, y por eso vino, porque quería orar por mí, pero no sabía ni por lo que orar. Y Dios la guió con las palabras. Y cuando tomamos ese espacio y ese paso para tener una oración honesta, Él ya está allí. Es de forma muy loca como Él también se muestra y cómo nos guía en oración. Porque Él está a nuestro lado y está con nosotros. Y os prometo, y necesito que lo creas, no pasó porque yo soy especial o porque ella tenía poderes y podía leer mi mente. No, no, no. La única explicación que puede haber es que yo expuse mi corazón ante Él y Él hizo lo que hace siempre, es estar allí. Y en Mateo vemos, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo estar aquí, decir esta oración tan bonita en la que todos hemos dicho amén? ¿Cómo podemos decir cosas verdaderas de Dios, pero mi corazón está lejos de Él? Y esto puede pasar de forma muy fácil a cada uno de nosotros cuando intentamos decir estas palabras perfectas, preciosas, usando este vocabulario tan perfecto como usó ChatGPT. Cuando usamos estas palabras, como vemos en Mateo, en este pasaje, pero vemos nuestro corazón, tenemos que ser honestos con Él. Esta comunicación que queremos tener con nuestro Padre Celestial, esto no sucede por decir palabras bonitas. Pasa porque somos honestos y nos abrimos a Él. Los justos claman y el Señor los oye. Vamos a orar. Padre Celestial, estoy muy agradecido de que me hayas dado el privilegio de hablar sobre esto, pero necesito mucho este mensaje como los demás. Oro para que tú puedas acompañarme al avanzar y que sea algo que quieras con nosotros, una oración personal, una invitación personal de una vida íntima contigo. Y oro para que pueda creer esto en nuestras vidas y podamos orarte de forma honesta cuando adoramos, cuando te pedimos cosas, que de forma honesta podamos ser abiertos a ti. Amén. Gracias. Wow, vamos, sí. Honestidad nos lleva a intimidad con el Señor. Amén. Escribe eso debajo si no lo has escrito. Honestidad nos lleva a relación íntima con el Señor. La última, pero no la menos, es Ania. Predícanos la palabra. Hola. ¿Alguna vez te has sentido como la conversación con Dios es solo de un lado? ¿Necesitas sabiduría, dirección, sanidad para ti o para otros? Y la respuesta es silencio. He tenido muchos momentos de estos en mi vida y de forma honesta
he sufrido mucho sobre esto, pero primero quiero introducirte a alguien, a una persona del Antiguo Testamento, y su nombre es Daniel. Y Daniel era un hombre judío viviendo en los momentos del exilio en Babilonia. Y Daniel fue echado fuera de su sitio y fue directo al reinado de Babilonia en otro palacio. Y esta situación le llevó a sentirse sobre presión, viviendo una vida fuera de su gente, lejos de su gente. E incluso las autoridades les exigían que solo podían adorar al rey. Ningún otro rey podía ser exaltado y si no, podían ser matados, asesinados. Pero en Daniel 6 dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Su respuesta inmediata a ese decreto fue la oración. Continuó orando a Dios, incluso con estas circunstancias difíciles, incluso en momentos de que incluso podían matarlo por eso. Él fue capturado por las autoridades y lo llevaron a los leones. Imagínate cómo se sintió. Dios, oré, fue obediente, oré incluso 3 veces al día y me mantuve fiel. ¿Y ahora esto? ¿Cuál habría sido tu reacción? ¿Alguna vez has vivido algo así? Incluso te mantuviste fiel, sigues orando y parece que nada cambia. Yo también viví algo en mi propia vida el año pasado. Estaba orando y ayunando por una dirección clara para mi vida y el problema era que tenía una fecha límite que cumplir. Y cuando más se acercaba, más nerviosa me ponía. Y déjame decirles algo. Y es que el tiempo de espera fue terrible. Oré, mi familia y mis amigos también oraron conmigo, pero si ya no recibía respuesta. Y empecé a preguntarme, cuestionarme todo. Estaba pensando, ¿por qué el Señor se muestra a los demás, pero no parece que se esté mostrando a mí en mi vida? Y momentos así, la pregunta es, ¿cómo se ve realmente la fe? Cuando no hay respuesta, cuando solo hay silencio. Y en Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esto nos enseña que la fe es confiar en Dios, incluso cuando no podemos verlo ni escucharlo. Así que la oración no se trata de recibir respuestas de inmediato, se trata de permanecer conectados, incluso en el silencio. Y Dios realmente me enseñó esto, no temprano, no cuando yo lo quería, sino en el último día posible. Y déjame decirte, en la última hora recibí una respuesta positiva sobre eso que estaba sufriendo. Recibí esos papeles que yo quería para cambiar el futuro que yo tenía aquí. Y mirando atrás me di cuenta de algo importante, es que el silencio de Dios no es rechazo. Él está obrando, aunque tú no lo puedas ver. Entonces, ¿cómo terminó la historia de Daniel? Después de pasar una noche en el foso de los leones, el rey llegó y lo abrió. Y lo leemos en Daniel 6:22. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me ha hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Y vemos en Daniel 6:26, el rey emite otro decreto. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. No solo fue salvo Daniel, pero su fe, su fidelidad, glorificó a Dios y se glorificó en todo el reinado. Su obediencia cambió y transformó la realidad de todos los de su alrededor, estando en oración y en fe en esos momentos y no centrado en las circunstancias que estás viviendo, en qué situaciones te encuentras, que parece silencioso. Tal vez estás pensando, esta señora no tiene ni idea de lo que estoy viviendo ni pasando y tal vez tengas razón. Yo no entiendo tu dolor y a veces no lo puedo entender, pero lo que sí puedo decirte es que todos tenemos un Dios todopoderoso que es más grande
que tu situación, incluso si todo lo que sientes ahora es silencio. Así que toma ánimo, ten fe y sabemos que Él es capaz. La historia de Daniel nos muestra que habrá momentos en la vida en los que Dios parece silencioso, pero vuelvo a repetirlo, el silencio de Dios no es rechazo. Él está obrando, aunque no puedas verlo. Gracias. Todos ellos han tenido un mentor para ayudarles con el mensaje y ella ha sido una de las mías y me encanta. El silencio de Dios no es rechazo. Muy bueno. Podemos dar gracias a Anya por este mensaje. Muy bueno. Esta iglesia trae y lo lleva todo con esta nueva generación y lo vamos a dar todo con ellos y para lo que ellos van a transmitir. Y vamos a pedir que todos los que hayan compartido puedan venir aquí. Tenemos varios grupos con diferentes lenguas, acentos. Por favor, Anya, ¿dónde estás? Ven. Ella está detrás, tomándose un minuto. Y tuvimos a alguien más, Julia. Se ha ido arriba en Kids. Quiero a Carlos para que ore para esas personas. Sí. Voy a pediros que también os levantéis y vamos a orar para estos niños, adolescentes, jóvenes. No solo queremos orar por ellos, estamos orando por ellos, pero también estamos orando que el Señor pueda bendecir los que vengan, nos precedan. Y vamos a bendecir en el nombre de Jesús a todas las generaciones que vienen. En el nombre de Jesús, en nuestro futuro está claro. Y vamos a bendecirlos para sus vidas. Padre, gracias por la oportunidad que hemos recibido de escuchar tu palabra, de estas personas increíbles. Oramos para ellos como una representación de los niños, de jóvenes, de adolescentes de esta iglesia, que les puedas dar la valentía de seguir declarando tu palabra, no solo en el escenario, pero en su vida, en sus universidades, en sus escuelas, donde sea que estén, que tú les puedas dar valentía, que tú les llenes con tu Espíritu Santo para que ellos puedan ser testigos de quién tú eres en cualquier lugar que estén. Así que oro para que tú levantes una generación que puedan vivir de forma valiente para ti, de forma intencional en oración, para saber quién tú eres y que les des la habilidad de traducir lo que les estás diciendo en secreto. Y que lo puedan traducirlo en público, en una generación que te necesita tanto, que ellos puedan ser la esperanza y la luz para esta ciudad y en el mundo en el que estamos. Así que los bendigo y los envío en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bueno. Te puedes sentar ahí donde estás. Cada domingo tenemos un momento de reflexión y oración al cerrar nuestras reuniones y es momento de decir, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo? Todos hemos sido retados estos mensajes, podemos aprender mucho de estos mensajes y esa es nuestra pregunta de reflexión hoy. ¿Qué verdad de la palabra de Dios desafío más tu corazón hoy? ¿Y cómo cambiará la manera en que orarás esta semana? Vamos a tomar un momento de oración y reflexión de lo que hemos aprendido hoy y que el Espíritu Santo nos diga qué tenemos que aprender y aplicar.